pues estamos aquí en esta tercera entrega de Lo Sabías con Express Greg. Aquí tenemos a Greg, experto en materias primas, gestor, coach también con ese curso que tiene de 12 meses, un año completo, aprendiendo y enseñando sobre las materias primas, aquellos que quieran convertirse en traders profesionales de este sector. Así que invitamos a todos que también, por supuesto, puedan acercarse a Express Greg para que puedan aprender de materias primas. Y Greg, pues en primer lugar, como decimos siempre, pues bienvenidos a esta sección. Buenos días y gracias por la invitación. El placer es mío. Ya sabes que me gusta siempre divulgar y hablar de estos mercados que realmente son, para mí, son fascinantes. Son muy interesantes, son fascinantes y son algo que tocamos todos los días, ¿no? Porque te tomas desde el café que te tomas por la mañana, a la gasolina que echas el coche, el chuletón que te vas a comer, y el cacao, para decir un par de cosas, son lo tocas todos los días y las puedes operar todos los días. Y eso es Bueno, ya interesante. has tocado café, has tocado cacao, has tocado un chuletón, ya has despertado el interés seguramente de quien nos esté viendo, Greg. Bueno, como no podía ser de otra forma, primera pregunta que te hago siempre, que hago siempre en esa sección, la primera, ¿qué nos quieres enseñar, Greg? Yo os quiero enseñar un poquito la ventaja o el factor ese que hay detrás de las materias primas que hace que sea un mercado muy interesante. Y os quiero enseñar, os quiero decir que hay una demanda y una oferta real detrás de las materias primas. Es decir, si tú eres un productor de café, tú tienes que vender tu café, ¿vale? Entonces tú tienes que operar el mercado y cuando llega el café vas a entregar el café o hay un producto físico. Y esa oferta y demanda real que hay detrás de las materias primas, ¿vale? Para mí hacen un mercado más interesante o más viable o más entendible, ¿vale? Porque tener en cuenta comprar y vender acciones, ¿vale? No tiene una necesidad detrás, ¿vale? Es una necesidad especulativa. Por supuesto, el mercado de materias primas también está lleno de especulación, pero al final, cuando tú tienes el café o tú tienes 10.000 vacas que tienes que darles de comer, tú tienes que comprar esa materia prima para dárselo y tienes que vender esa carne. Entonces, estas fluctuaciones yo creo que dan lugar a una cosa muy interesante en el mercado de materias primas, que al final también es una ventaja. Muy bien, así que ya tenemos claro lo que nos vas a enseñar. Segunda pregunta, ¿por qué es útil esto que nos vas a enseñar, Greg? Es útil porque la oferta y la demanda real en estos mercados crean ciclos estacionales con fundamentos. Muchas veces suelo hablar con gestores que hacen sobre optimizaciones de sistemas, en acciones y ven, no, porque aquí hay un movimiento y este movimiento pues, se ha repetido X veces en un ciclo y ese movimiento puede a lo mejor en el futuro suceder. Entonces vemos que se crean unos sistemas, estos sistemas solo funcionan en backtest, cuando los pones en real dejan muchos de funcionar. ¿Por qué? Porque el patrón, el movimiento que hay detrás no tiene un fundamento, ¿vale? Es una estadística que ha pasado, sacas esos puntos del pasado y los quieres extrapolar al futuro. En el mercado de materias primas tenemos la estacionalidad, tenemos ese factor que todos los años sembramos, todos los años crece la planta y todos los años recogemos la planta. Y eso es todos los años. Y eso nos brinda una posibilidad o nos brinda una ventaja. ¿Por qué? Porque si tú quieres comprar Teslas a, no sé, a 10, ya no puedes, porque ha pasado. Y eso no es que cada año Tesla sube y baja, Tesla y sube, sino los mercados de valores, las ventajas o la ciclicidad. Normalmente hablamos de 10 o ahora que se alarga 14, 15 años entre un máximo y mínimo. En el mercado de materias primas, ya sabéis, todos los años sembramos y todos los años recogemos. Un cerdito normalmente pasa pues en unos 9 meses, 9, 10 meses hasta llegar al matadero. Y luego viene otro cerdo y otro cerdo. Y las vacas, un ciclo más largo. Nos vamos de vacaciones en verano, mucho más. Entonces, el driving season, llevar los coches. El frío normalmente es en invierno, cuando calentamos más nuestras casas. Pues esos factores cíclicos, yo creo, con fundamento, porque hay un fundamento de demanda por detrás, crean oportunidades que puedes intentar aprovechar todos los años. Y ya sabéis que la ley de los grandes números dice que si tú haces una cosa que tiene ventaja y la puedes repetir muchísimas veces, al final puedes ganar y puedes tener una ventaja en el mercado. Bueno, Greg, pues tercera pregunta, ¿puedes ponernos un ejemplo?
Sí, yo os he traído un ejemplo de la soja, ¿vale? O podemos una soja o podemos utilizar cualquier materia prima, ¿vale? Y aquí en la pantalla nosotros vemos un gráfico estacional de la soja, ¿vale? Eso es una soja simple, no nos vamos a liar con diferenciales, pero una soja, pero podemos ver claramente que ah, es una soja de noviembre, es decir, el primer contrato de la cosecha nueva. Vemos los diferentes colores, medias de 5 años, 10 años y 15 años, ¿vale? Y vemos la línea negra que ha sido un poquito este año, que ya sabemos que es un año un poquito más atípico por los problemas que hemos tenido desde el año pasado con la guerra, con los suministros, con etcétera, ¿vale? Y que podemos ver claramente en este gráfico que tenemos desde diciembre de cara a febrero, abril, ¿vale? Febrero, abril, febrero, marzo, tenemos como una tendencia que los precios tengan un precio más alto. Vemos este pequeño pico estacional, que ahora os explico los fundamentales detrás de estos picos. Vemos estos picos aquí, luego el mercado se tranquiliza, hay otro pico de riesgo y otro pico de riesgo en verano. ¿Ok? Eso es la soja de Estados Unidos sembrada en el hemisferio norte. Eso es muy importante porque ahora veréis que hay dos cosas que se sobreponen. ¿Vale? Eso es el precio de la soja de Estados Unidos en la bolsa de Chicago, ¿no? Entonces, claro, Ujú. ¿dónde está un poquito la ventaja? Que, que tenemos que entender muy bien. En Estados Unidos sembramos en abril, marzo-abril, ¿vale? Siempre hay un riesgo temperaturas del suelo, sembramos o no sembramos, podemos, no podemos, salen los tractores, no salen los tractores, y luego vemos que siempre salen los tractores. Hay un estudio, recuerdo, sobre el año 2014, creo, que había mucha humedad y no se sembraba. Ni el maíz y soja van siempre juntos, van un delay de una semana a dos, pero siempre están haciendo en todo lo llamado Corn Belt, que es la parte interior de Estados Unidos, siempre siembran juntos. Y como no sembraban, y no sembraban, no sembraban. Y luego en una semana sembraron creo que el 40% del país, ¿vale? Pero ellos también están jugando con el mercado. ¿Cómo? Presentando miedo de que no voy a poder sembrar. Entonces tenemos estos picos de precios, ¿vale? En la parte en abril, ¿vale? Que es esta parte de aquí. A ver si aquí sí se ve bien. Es esta parte de aquí. Un momento. A ver si me pongo un dibujar y puedo dibujar. Esta parte de aquí, ¿vale? Tenemos esta parte de riesgo, ¿no? Luego Ujú. tenemos un riesgo que viene de cara a verano, calor, lluvia, para que se desarrolle bien la planta, ¿no? Entonces, claro, si tú conoces estos mercados, si tú sabes ver los datos de este mercado y entiendes de que muchas veces estos riesgos de temperatura, que se llama weather risk, o los riesgos de la siembra, las sabes cuantificar si son reales o es el típico de todos los años, ¿vale? Y aquí nos encontramos con otro riesgo de todos los años, que es el riesgo que llamo yo de la exportación de la cosecha de Brasil, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, en el hemisferio sur, Brasil es el mayor productor de granos y muchas zonas para llegar, necesitan más de 2 o 3 mil kilómetros para llegar de la zona de producción a los puertos. Y solemos ver en Twitter las típicas imágenes de camioneros en huelga que dicen que este año no sacarán la soja porque las condiciones, porque tienen que trabajar mucho y tal. ¿Y qué vemos? Que siempre hay un pico de riesgo, ¿vale? Pero luego nos tranquilizamos. Siempre hay un pico de riesgo y luego nos tranquilizamos. Siempre hay un pico de riesgo y luego ya veremos cómo evoluciona la planta. ¿Y qué vemos? De que de cada final de año, cuando empecemos a recoger, debido a que tú tienes que llevar tu materia prima para venderla y pagar al banco las líneas de crédito, siempre solemos tener una tendencia negativa. Este año es un poquito atípico, pero para esto tienes que saber los fundamentales. Entonces, ¿qué es la ventaja que yo digo? Conocer un mercado, conocer el funcionamiento del mercado y conocer los factores que se repiten todos los años, para poder beneficiarte. Es eso, encontrar una ventaja. Luego, gestión de riesgo, análisis fundamental, etcétera, etcétera. Tienes que ampliarle mucho más filtros, pero esto es lo que os quería comentar. Y esto se puede hacer en las materias primas. Y lo más importante, el año que viene se repite.
Qué interesante. Porque el año que viene, ya sabéis, la soja la recogemos, lo llevamos a unas plantas de exportación, se lleva la soja normalmente a China, se mete en una fábrica que se llama de Crunch, y se hace aceite de soja y harina de soja. Qué interesante. Greg, pues la cuarta pregunta y ya última, después de ver toda esa explicación que nos has dado, es, claro, si alguien nos está viendo, ¿cómo puedo aprovechar yo esta idea? Pero utilizando estos datos, utilizando datos estacionales y utilizar estrategias estacionales en productos que el movimiento estacional está provocado por un cambio en la oferta y la demanda. Interesante. Y para ello tenemos los futuros financieros. Por supuesto, si miráis, aquí tenemos, si podemos poner, podemos poner el gráfico, por ejemplo, de maíz de diciembre, y vemos que el gráfico de maíz de diciembre es un poquito diferente. ¿Por qué no tenemos el pico del maíz de diciembre en marzo-abril? Porque Latinoamérica Estados Unidos consume su propio maíz, no le influye tanto el mercado internacional. Y veis estos cambios. Estamos en el grupo de trader profesional, y le he dicho a la gente, tenemos que estar mínimo un año. ¿Por qué? Porque os tengo que enseñar materia prima por materia prima, esos pequeños cambios, esos pequeños tricks que pueden tener. ¿Por qué? Porque el maíz no es igual que la soja. ¿Por qué? Porque el 50 o el 60% del maíz se quema en Estados Unidos. Es maíz americano que lo llevamos a quemar para hacer etanol. Entonces, los efectos internacionales no lo afectan tanto al maíz. Pero aquí podemos ver también el riesgo de antes de verano, que es el riesgo de siembra. Lo veis, casi coincide los mismos imágenes que he puesto. No tenemos este riesgo de pretemporada, digamos. Tenemos un poquito de riesgo de plantación, luego de siembra, y luego tenemos el riesgo de verano, y luego el precio se ajusta. Y esos son factores muy interesantes. ¿Con qué lo puedes hacer? Con futuros, con opciones, mercados derivados, por supuesto. No lo hagas nunca con ETFs. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay producto, el producto no es adecuado para replicar estos movimientos. Bueno, pues Greg, pues muchísimas gracias por habernos contado esto, habernos mostrado la importancia que tiene la estacionalidad, en este caso de las materias primas, y como siempre decimos, pues un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la invitación y un placer cuando queráis. Hasta ahora. Hasta luego.